Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos al programa Así Marchan las Asambleas de Dios, la edición de este domingo. Un placer estar con ustedes y poder compartir el contenido de este programa. Un abrazo para todos los pastores, evangelistas, maestros, hombres y mujeres de Dios que sirven en distintos roles de la iglesia a nivel nacional, regional, distrital y local. Que Dios les bendiga en grande. Como Asamblea de Dios y como Junta Directiva, nosotros valoramos el desempeño de los pastores y su equipo ministerial en la iglesia local, pero también nos sentimos sumamente agradecidos con Dios por la vida de todos los plantadores de iglesia que están en todo el país. Que el Señor les bendiga. Esta mañana quiero compartir con ustedes una breve reflexión que la he tomado de un fragmento del libro de Gloria en Gloria. El título de este fragmento es Un evangelio que salva y santifica. Nosotros estamos claros que el evangelio y la iglesia del Señor en particular es un organismo vivo que debe crecer espiritualmente y que la meta, a la luz de lo que escribe el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13, que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra que el apóstol Pablo utiliza, perfecto, se podría traducir como maduro y por supuesto que contrasta con la frase niños fluctuantes. En el versículo 14 se habla de ese varón perfecto o maduro que tiene como patrón o modelo a Cristo Jesús. Todos juntos avanzamos hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Esa medida se trata de la medida a la que todos nosotros aspiramos llegar. Sabemos que esta meta es imposible alcanzar por completo en esta vida, pero el apóstol Pablo nos presenta que este proceso de madurez y crecimiento está en acción y debe ser evidente aquí y ahora. Es decir, la determinación de crecer debe quedar reflejado en nuestro caminar de todos los días. Por lo dicho, surge la pregunta: ¿cómo se refleja este crecimiento en la vida y ministerio de la iglesia local? Y quisiera dejar, como ya mencioné, este breve fragmento. Y hay tres aspectos que quisiera dar en mente de ustedes. Número uno, una iglesia que evidencia crecimiento espiritual muestra estabilidad doctrinal. El versículo 14 del capítulo 4 de Efesios dice el apóstol Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso de fluctuar significa zarandeado, sacudido por la ola, y los creyentes inmaduros tienen la tendencia de vivir una vida de aquí para allá o de allá para acá. A la luz de la Escritura, entonces,
una iglesia logra madurez cuando en realidad logra estabilidad doctrinal. Es decir, lo que nosotros asumimos como verdades bíblicas, aplicarlas a nuestra vida, enseñarlas correctamente, de tal modo que la gente las entienda, pero también aplicarlas a nuestro diario vivir, y eso nos ayudará a la estabilidad. Pero también una iglesia que evidencia crecimiento espiritual busca el balance entre verdad y amor. Dice el versículo 15 del pasaje en mención: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La frase seguir la verdad, en realidad la traducción es de una sola palabra, sería aferrándonos a la verdad, viviendo o hablando la verdad, manteniendo la verdad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la verdad de Dios revelada en su palabra debe gobernarnos en cuanto pensamos, en cuanto decidimos y en cuanto hacemos todos los días del mundo. La verdad y el amor deben ser evidentes en la vida y en el ministerio de toda iglesia local. La iglesia es fruto del amor de Dios y columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad y el amor operan juntos y deben ser evidentes en la vida y ministerio de toda iglesia local que está manifestando avances innegables hacia la madurez. Pero también una iglesia que evidencia crecimiento espiritual promueve la ayuda mutua entre los miembros del cuerpo de manera unida y de manera coordinada. Otra vez el apóstol Pablo dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo recibe crecimiento, así como también recibe unidad y coordinación. Fue Cristo quien nos colocó en un cuerpo local de creyentes, y también fue quien nos proveyó los dones y capacidades que nosotros poseemos en beneficio de todos. Por lo tanto, ¿cuál debe ser la responsabilidad en lo que respecta al crecimiento de la iglesia en el rol que cada uno de nosotros desarrolla? Así que como el cuerpo todos somos parte de este cuerpo, debe estar conectados el uno con el otro para formar lo que Dios quiere, un solo cuerpo. Y dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La palabra griega que se traduce como coyuntura significa punto de contacto. La coyuntura es básicamente el punto de conexión de dos piezas que se colocan. En el caso de la iglesia, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a los demás miembros del cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le ve como razón para hablar de la coyuntura, que se ayudan mutuamente. Mis queridos hermanos, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío. Si queremos ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, eso solamente se logra si la iglesia avanza hacia la madurez en un contexto de unidad y de amor bajo un liderazgo bíblicamente establecido. Que Dios nos ayude, porque estamos como denominación desafiados a crecer, a avanzar, a multiplicarnos, y debemos de hacerlo a la manera de Dios, a la manera que estableció en su santa palabra. Que el Señor nos bendiga a todos. Amado Dios, te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos regala, Señor. Estamos declarando, Señor, un día sumamente bendecido. Ayúdanos, Señor, para que lleguemos a la comprensión del rol que tú nos has asignado como individuos, como cuerpo, como denominación en este país y en el mundo, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder sacudirnos de nuestras vidas
todo aquello, Señor, que estorba el avance de tu reino en la tierra, la plantación de nuevas iglesias y ser iglesias saludables en todo el país y en el mundo entero. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos con el programa Así Marchan las Asambleas de Dios. Dentro del contenido del programa hemos tratado de enfatizar algunas incidencias de lo que ocurrió durante el entrenamiento del seminario de rehabilitación de iglesias. Tengo conmigo aquí al pastor Ángelo Sánchez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Él es de la directiva del Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesias de las Asambleas de Dios. Y yo quisiera que él nos haga un vistazo panorámico del seminario y luego cómo esto se ubica dentro de la lógica de las metas y planes que tenemos como Asamblea de Dios en plantación de iglesia. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor estar con usted una vez más en el programa Así Marchan las Asambleas de Dios. Déjeme decirle que el entrenamiento que estamos recibiendo está exquisito. El pastor Edgar Montiel, este hombre de Dios que viene de Colombia, sin duda alguna se destaca como un gran expositor, pero también al mismo tiempo como un gran representante de CEPI para la área de mejores iglesias. Ha sido 2 días de entrenamiento poderosos, bendecidos. La temática que se ha abordado no solamente inspira, sino que también nos traza la ruta hacia donde nosotros queremos llegar con el programa de revitalización de iglesias saludables. En el caso de MEPI tenemos metas claras, afiliadas obviamente a la dirección del Ejecutivo Nacional de Asambleas de Dios. Y el objetivo es que cada uno de los pastores y presbíteros que ha recibido el entrenamiento llegue a aplicar los procesos a su iglesia, de tal manera que las iglesias puedan ser revitalizadas, puedan ser renovadas, puedan ser empoderadas. Una de las realidades que el pastor mencionó es que el primero en ser renovado tiene que ser el pastor. Ese es un detalle que yo el primero. He visto que él ha enfatizado mucho, porque no se puede pretender, ¿verdad?, que la iglesia cambie si el pastor no cambia. Así es. La iglesia muchas veces es un reflejo de cómo está el pastor. Entonces, una vez que el pastor es renovado, ahora sí la iglesia puede ser renovada. Y una vez que la iglesia entra en el proceso de renovación, de revitalización, entonces la visión es renovada, la misión es renovada, los valores son renovados, la manera de cómo vamos a trabajar con la cosecha que el Señor tiene preparada para nosotros. Sin duda alguna, esta ruta nos va a marcar un final y es una iglesia saludable. Y esto de mejores iglesias va de la mano con más iglesias, porque el anhelo nuestro como Asamblea de Dios es ganar a Nicaragua para Cristo. La meta de evangelismo en este año es 1 millón de nicaragüenses siendo alcanzados con el mensaje del evangelio. Y esto obviamente nos lleva a plantación de más iglesias. Queremos plantar más iglesias, pero no podemos pretender que vamos a plantar más iglesias si primeramente nuestras iglesias que ya tenemos no están completamente revitalizadas. Entonces, mejores iglesias, iglesias sanas, iglesias avivadas, nos va a llevar a la meta que queremos de plantar más iglesias. Lo que indica que hay que iniciar por donde hay que iniciar, ¿no? Sí. No se puede pretender ir a comprar terrenos, ni a construir templos, ni a hacer inversiones financieras si la historia de nuestras propias vidas no cambia para ponernos en la dirección que nos faculte a poder ser pastores que anhelamos el crecimiento de la iglesia y que estamos en la posición de poder impactar la comunidad. Para mí es una bendición, pastor, el hecho de que estemos ocupando nuestro tiempo en algo como esto, porque esto es la esencia de nuestro quehacer en la obra del Señor. En realidad un pastor no es pastor para andar de iglesia en iglesia. Así es. De acuerdo. El pastor es pastor para que la iglesia donde Dios lo tiene pueda impactar, pueda cambiar su entorno y hacer de esa iglesia una iglesia viva, una iglesia efectiva. Generalmente los pastores sanos tienen iglesias sanas y esas iglesias sanas son iglesias estables, iglesias que se reproducen, y ser pastor de una iglesia
de una iglesia como esa da gana. Así es. Así que de eso se trata. Así que yo no sé, este proceso, este era el segundo. Así es. Mire, la ruta que traza CEPI a través del sector de mejores iglesias está dividido en 3 momentos. El primero fue en noviembre, en el caso de nuestro entrenamiento, que está enfocada específicamente al diagnóstico. En el encuentro pasado, todas las herramientas que se nos dieron, los talleres que nos dieron, estaban enfocados al diagnóstico de la salud de la iglesia. Diagnosticamos nuestra misión, visión, valores, la estructura de trabajo, cómo estaba planificada nuestra tarea. Y de esa manera, ahora este encuentro, traemos una realidad de la iglesia local, cómo estamos internamente. En base al diagnóstico y a lo que arroja todo ese diagnóstico, incluso FODAS, líneas históricas, entre otros, ahora venimos al diseño. Es lo que pasó en este taller. Diseñamos un plan basado en la realidad particular de la iglesia. Entonces, estamos apuntando... Es decir, son situaciones distintas. Aquí no se trata de que esto, lo que arroja mi diagnóstico, se aplica a su iglesia. Cada caso es distinto. Es distinto. Y eso es lo fenomenal, porque estamos apuntando a las necesidades sentidas de la iglesia. Entonces, ahora que estamos en el módulo número 2, que es el segundo encuentro, estamos en la parte del diseño, el diseño del plan, que ha sido maravilloso. Por ejemplo, una de las cosas que nos marcó en la administración del devocional por la noche fue que los cambios que Dios quiere hacer requieren tiempo, la transición. Y el pastor nos hablaba acerca de la vida de José, que era un hombre de Dios. La Biblia dice que era justo, que era un hombre que vivía la ley, era un judío de calidad. Pero cuando él se da cuenta que María estaba embarazada, él la quiso dejar en secreto para no difamarla, para no participar del juicio que ella probablemente iba a tener por causa de estar embarazada sin estar casada. Pero Dios le habla al hombre y le dice que lo que María tiene en su vientre es producto del Espíritu Santo. Entonces él hace un cambio y se casa con María y acepta el fruto del vientre, que obviamente era producto del Espíritu de Dios y en este caso nuestro Salvador Jesucristo. Y todos esos cambios que este hombre hizo, se fue de ciudad, huyó a Egipto por parte de la voz de Dios. Él renunció de alguna manera a su fidelidad a la ley para aceptar la voz de Dios. Entonces esos cambios que nosotros también tenemos que hacer, no pretendemos que los vamos a hacer de la noche a la mañana. En realidad requiere tiempo, pero gracias al Señor por el entrenamiento que estamos recibiendo, por la orientación que hemos recibido por parte del Ejecutivo, por todo el trabajo que se ha venido desarrollando, porque yo creo que a la hora de aterrizarlo a la iglesia, vamos a mejorar, vamos a avanzar, vamos a tener iglesias saludables. Aquí no se trata de cambiar por cambiar, se trata de que nos estamos disponiendo a hacer cambios, transformaciones en función de que logremos las metas y planes que tenemos en marcha. Damos gracias a Dios, como denominación tenemos más de 100 años de existir. Dios se ha glorificado a lo largo de nuestra historia, pero creo que todos estos recursos es parte del accionar del Espíritu Santo en el quehacer de la iglesia, y en alguna medida en el arranque cuesta un poco, pero cuando todos cobremos conciencia y asumamos los retos que se plantean aquí, el avance va a ser mucho más rápido, porque seremos mucho más efectivos haciendo la tarea. Así que damos gracias a Dios por eso, y por supuesto MEPI está en la disposición de seguir asesorando a los pastores, a las iglesias, para poder seguir avanzando. Es decir, esto no termina aquí. No. Porque aquí apenas hay como el 1% tal vez. Si acaso. Si acaso, tal vez el 0.5% de los pastores representados. Pero claro, la mayoría son personas que tienen una incidencia en la iglesia local, en los distritos, que van a reproducir lo que aquí se ha hecho. Aquí se trata, siervo, que esto no vamos a dejarlo de enfatizar en todo el quehacer nuestro como Asamblea de Dios, y quiero felicitarle a usted y al resto del equipo por el trabajo que están haciendo en función del avance de la obra del Señor en el país. Gracias. Una palabra final a los pastores. Quiero decirles que vale la pena participar
de cada evento, programa que establezca el Ejecutivo a través de los ministerios, en este caso MEPI, porque les va a dar herramientas que ustedes las pueden aplicar a la iglesia local. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser pastores de su rey, de trabajar al frente de su obra, de ser los ministros que pronunciemos el avance del Evangelio en nuestra nación. Entonces quiero motivarles, animarles para que ustedes también se metan a la visión y lleguemos a cumplir la misión que tenemos como Asamblea de Dios, nuestra declaración, ser la denominación que tenga el mayor crecimiento integral en nuestra nación, que alcancemos vidas, que podamos establecer el reino de Dios en Nicaragua y mucho más allá. Yo mencioné el hecho de que muchos no estuvieron, y asumo yo que después de escucharlo hablar usted, los testimonios ya están como arrepentidos de no haber estado presentes. ¿Cómo harían ellos para accesar toda la información? Y porque aquí no se trata de tener información, se trata de llevarlo a la práctica, ¿verdad? Este es un proceso. Entonces, ¿cómo harían ellos para, si de pronto un distrito, una región quisiera hacer algo para ellos? ¿Cómo lo hacemos? Usted mencionaba, pastor, que aquí apenas estamos, si acaso, casi el 1% de los pastores de Asamblea de Dios. Y una de las estrategias que MEPI programó en este proyecto piloto es que los que participaran fueran cuadros de sus distritos. En este caso, presbíteros. Aquí tenemos a muchos presbíteros participando de este taller de revitalización. Tenemos pastores de muchas incidencias, de iglesias significativas en todo el territorio nacional. Y que los que estamos participando seamos los primeros en aplicar los procesos en la iglesia. De tal manera que nos volvamos como en un modelo de las demás iglesias de los distritos. Una vez que nosotros apliquemos el proceso y tengamos los resultados, porque los vamos a tener, entonces nosotros vamos a convertirnos en multiplicadores del proceso en el distrito. Entonces todo lo que yo he aprendido y lo aplique en mi iglesia local, una vez que yo termine el proceso, entonces yo voy a convertir en un asesor, en un colaborador de todos aquellos pastores que no asistieron a este evento. Obviamente, esa es una de las estrategias, y la otra serán nuevos eventos, nuevos talleres en el futuro, donde otros pastores puedan también participar. Aprovechando que lo tengo aquí también, creo que sería bueno que nos ponga al corriente de cómo está la academia de formación de plantadores de iglesia. Pastor, el año pasado fue un año maravilloso, un año de crecimiento, un año de avance, y este año no es la excepción. Por ejemplo, ya tuvimos la primer promoción de pastores que atravesaron la parte de gerencia en desarrollo de iglesia saludable, que va como de la mano amiga con este programa, porque está enfocado en mejores iglesias. Fueron más de 45 pastores del sector de Occidente en el departamento de León. Tenemos una promoción en Jinotega, tenemos promoción también en Quilalí, tenemos promoción en Guamblán. Entonces hay una generación que se está levantando. Hay nuevos núcleos que se están abriendo, por ejemplo en la quinta región, en el departamento de Los Chiles, toda la pastoral de Los Chiles ya tiene fecha para iniciar la academia. Todos los plantadores que se han reclutado en la parte de sensibilización se van a integrar a nuevas escuelas. Entonces, ¿lo están haciendo presencial o en línea? Todos presenciales. El único grupo, el único núcleo educativo que tuvo la experiencia, que a mi ver, una experiencia exquisita, porque también tuve la oportunidad de ser docente en una asignatura, fue en el caso de Managua. En Managua, la realidad de los plantadores de Managua es diferente a la realidad de los plantadores que están en otras regiones y principalmente en la parte rural. Por ejemplo, los hombres y mujeres de Dios que están plantando iglesias en la capital, muchos de ellos son biocupacionales. Trabajan en empresas, en la zona franca, en el mercado oriental. Y otros van a clase después Entonces ellos, estar de manera presencial 2 días sería imposible, porque ellos obviamente tienen familias que mantener, tienen que dedicarle tiempo a la plantación de iglesias. Entonces el reverendo Carlos Rocha, que es el coordinador de la tercera región para la parte académica de ANEPI, y al mismo tiempo el director nacional del área teológica de nuestra misión, tuvo la genial idea de montar el programa de manera virtual, utilizando el modelo que ya nuestra universidad había plasmado para otras asignaturas. Ese grupo ya cerró. Está cerrando, le falta Está todavía. cerrando. Y déjeme decirle, lo digo públicamente para la gloria del Señor, es un grupo excepcional, son gente de calidad. Al igual que obviamente todos los hermanos
de otros núcleos, pero por caso de ser virtual, he visto la disciplina, gente que está ahí, no es que prenden el teléfono y se van, no, son gente que están sobre la jugada, que están aprendiendo y que están dando resultados en los procesos. Por supuesto que como Junta Zonal vamos a hacer una valoración, porque de pronto podríamos arrancar con otro grupo, porque esto no termina. Amén, pastor. Esto debemos seguirlo haciendo, entre tanto la iglesia está en la tierra. Ha sido un placer, pastor, tenerlo aquí conmigo y quiero felicitarlo por su desempeño, dedicación a la obra del Señor, que el Señor lo siga usando en las funciones que Dios le ha delegado. Gracias, pastor, un honor, bendiciones. Continuamos con el programa Sin Marcha en la Asamblea de Dios y como notan ya cambiamos, estoy con una elegante dama aquí que es una pastora de las Asambleas de Dios en el occidente del país. Adelita es la esposa de un pastor, es pastora y también son presbíteros de uno de los distritos de la ciudad de León. Adelita, recién hemos estado recibiendo el entrenamiento de rehabilitación para nuevas y mejores iglesias en Asambleas de Dios. Me encantaría escuchar su perspectiva del contenido de este seminario, la utilidad que tiene esto en la vida práctica, así que quisiéramos escuchar sus impresiones. Gracias, Pastor Roberto, es un privilegio estar con usted. Creo que ha sido enriquecedor. Es impresionante escuchar al Pastor Edgar. Definitivamente que como pastores necesitamos estarnos revitalizando. Creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y nuestro corazón, porque de repente el estar pastoreando en un mismo lugar por mucho tiempo, de repente entramos en frustración, nos sentimos cansados, agotados mentalmente, emocionalmente, en rutina, con la misma gente. A veces los cultos, lo mismo, no pasa nada, no ocurre nada. Y creo que debemos nosotros ver más allá. Como Asamblea de Dios me encanta el pilar que tienen hacia las nuevas generaciones y yo estoy pensando que este taller nos está equipando porque dentro de nuestras congregaciones pues hay jóvenes que necesitamos empoderarlos y como pastores que a veces ya hemos pasado cierta edad pues nos enfocamos mucho en los adultos y nuestro mensaje, nuestro enfoque son los adultos, pero que nuestros jóvenes, nuestros niños, la comunidad en sí. Y de repente nuestras iglesias no son atractivas para la comunidad. Y tenemos gente profesional que puede llegar a nuestras iglesias, pero ¿qué tipo de servicio nosotros estamos dándole a ellos? Y el otro detalle, como usted lo mencionó, el énfasis a las nuevas generaciones, ¿qué tan atractiva es la iglesia para los niños, para los jóvenes? El punto es ese, ¿verdad? Y como también lo destacó usted, la comunidad en la que nosotros estamos haciendo la labor pastoral está integrada por un grupo homogéneo en términos de académicos también, ¿verdad? Heterogéneos, perdón, es decir, hay gente de todos los niveles y todos necesitan de Cristo Jesús. Así que creo que es parte del desafío que tiene la iglesia. Y algo que me llama la atención es que parte de este proceso es el diagnóstico. Y el diagnóstico de la iglesia y de su iglesia y de mi iglesia no va a ser igual. Cada diagnóstico es totalmente distinto porque las iglesias son distintas, ubicadas en distintos puntos del país. Y entonces todo el proyecto de transformación de la iglesia local parte de la realidad de la iglesia local. Es decir, esto no es que estamos recibiendo nosotros un paquete para aplicarlo a la iglesia tal como, no. Más bien, lo que recibimos son herramientas para aplicarlas a la iglesia local y partiendo de la realidad de la iglesia local, vamos a hacer los cambios, ¿cierto? Y el diagnóstico me va a llevar qué cosas debo entrar en transición, porque recuerde que
como personas nos cuestan los cambios, no nos gustan los cambios. Nos aferramos porque nos gusta el confort, ya estamos acomodados a cierto molde y cuando se trata de cambiar nos cuesta muchísimo, inclusive el cambio de pensamiento. Y como pastores es importante que si nosotros queremos una iglesia renovada, revitalizada, enérgica, decía el pastor Montiel que debemos terminar como Caleb. Caleb decía, tengo 85 años, pero tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 40. Y yo creo que eso de tener fuerza para seguir tiene que ver con la motivación, ¿verdad? Es decir, lo hice bien, lo estoy haciendo bien, tengo ganas de seguir haciéndolo. Tengo inspiración, tengo motivación, tengo energía. Pero dice, no terminen como Elí, que terminó cansado, agotado, frustrado, no tenía fuerzas. Y uno como pastor siempre está dando, Pastor Roberto, ¿y quién te da a ti? Entonces, estos talleres te abren el pensamiento. Yo tengo un lema, mente sana, corazón sano, cuerpo sano. Y creo que viene desde aquí adentro. Es muy importante este taller para abrir nuestro pensamiento y llevarlo a la acción, porque muchos recibimos el taller pero nos volvemos teóricos. La práctica es lo difícil, porque ya mañana se nos olvidó. Entonces son prácticas que tienen que volverse una disciplina. Y creo que hay algo, pastor, que también me impactó, que dice, qué bonito es que tu congregación te vea lúcido, animado, que deje una palabra de esperanza a personas que llegan abatidas, desesperadas, tristes, cargadas, desempleadas, y que encuentren en el pastor la voz de Dios que los anima a continuar, que sí se puede, que hay esperanza en el Señor y que ellos van aliviados a su casa con una mente abierta. Qué lindo. De eso se trata, ¿verdad? Porque el Evangelio y el pastor en particular no es como el animador que está en la televisión o el que está ahí divirtiendo a los chavalos o en el circo. Él ríe, aunque en realidad ni crea lo que está haciendo. En el caso nuestro, nuestra vida entregada, nuestra vida de devoción, la novedad de vida que experimentamos, la transmitimos en el medio en que se desenvuelve. Una vez estaba hablando con un hombre, era un funcionario público, y me dice, pastor, me dice, ¿alguna vez usted ha recibido seminarios no recuerdo el término que él usó, pero era lo que él me quiso decir, motivacionales? Y entonces le digo, no, no. Es que me dice yo, cada vez que lo veo y le pregunto cómo está, siempre ve que está bien, me dice. ¿Cómo hace? Me dice. Yo, ya hasta me mencionó, gano tanto, esto, todos los beneficios que tenía. ¿Y usted cuánto gana? Y yo casi le digo, ¿usted qué le importa? Pero sí se lo dije, ¿verdad? Igual. Y entonces me dice, no gana ni el 20% de lo que yo gano, me dice. Y dice, le digo, que mi alegría no depende de los reales que tengo en la bolsa, sino el hecho de que tengo a Cristo en mi corazón. Y aunque tengo problemas y aunque tengo dificultades, Dios puede cambiarlo todo. Y se trata de eso. Una iglesia y un pastor en particular proyecta la gracia de Dios, la fe en el Señor, y no importa la parte del mundo en que uno se encuentre, el Señor es el mismo en cualquier parte de la tierra. Así que de eso se trata, una iglesia saludable, también el resultado de un pastor saludable. Tenía un detalle que, sí, pastor. Como mujer, como pastora, un mensaje para todas las pastoras de la Asamblea de Dios y otras pastoras que nos ven de otras denominaciones. Nosotros como Asamblea de Dios oramos para que Dios bendiga a su iglesia en Nicaragua y no solamente a la Asamblea de Dios, porque nosotros creemos que Dios está haciendo grandes cosas a través de la pastoral de esta nación. Un mensaje a todas esas mujeres de Dios que sirven al Señor con respecto a este tema particular. Quiero animar a todas las pastoras, a todas las mujeres que trabajen en equipo con sus esposos. Yo creo pastor en el ministerio de la mujer, porque la mujer está a la par de su esposo
y la mujer llega a esa parte sensible que es la mujer en las congregaciones, y las mujeres vienen a nosotros en busca de ayuda, y les animo a que puedan abrirse también, a prepararse, a capacitarse, a aprovechar estos recursos que como Misión Asambleas de Dios nos facilitan, nos proveen, nos proporcionan, porque Pastor, Asambleas de Dios es una organización muy formal. Yo recibí a Jesús de la edad de 7 años, me bauticé de 12 años, y a mi edad no sé lo que otra misión, porque nací en Asambleas de Dios, y Asambleas de Dios siempre va en punta de lanza en este país. Entonces, amada pastora, ánimo, equípense, que cuando tenemos mayor preparación, tenemos mayor oportunidad para servir al Señor y ser una bendición a la par de nuestros esposos en el lugar, como decía el pastor Roberto, donde Dios nos ha puesto. Porque para mí no importa el lugar donde Dios te tenga, no hay lugar desierto. Si el Señor está con nosotros, ahí vamos a florecer, vamos a fructificar, vamos a hacer bendición, vamos a llegar a familias que están destrozadas con ese mensaje de esperanza. Así que quiero animar a todas las pastoras a que se involucren y que abran su mente, porque nos cuesta muchas veces a las mujeres por el quehacer en la casa, la labor con los hijos, quizás otras trabajan, pero siempre hay tiempo para la preparación y sobre todas las cosas ver el beneficio que tenemos. Y yo creo siempre que las personas que abren su mente para revitalizarse, para estudiar, no envejecen. Amén, así mismo. No envejecen. Buena bendición, tuve el privilegio de casarlos a ellos. Saludo al pastor y a sus hijitas también. Que el Señor les bendiga, y esperamos recibir testimonios de todo lo que Dios está haciendo como resultado de aplicar toda esta metodología que nos va a servir para ser mucho más efectivos en lo que resta para el retorno de Cristo a la tierra. Gracias, pastora. Gracias, Pastor Roberto. Un privilegio el haber estado con usted. Bendiciones. Bendiciones. Continuamos con su programa Sin Marcha en las Asambleas de Dios. Como recordarán, nosotros anunciamos un importante seminario, taller de revitalización los días 29 de febrero y 1 de marzo. Esa actividad fue todo un éxito, y tengo aquí a la pastora Yolivet Rodríguez, quien es la vicepresidenta del Ministerio de Evangelismo y Plantación de Iglesia de las Asambleas de Dios, y quisiéramos, porque además de estar en la conducción como parte del equipo, también ella es una plantadora de iglesia. Y yo quisiera que la pastora, en vista de que tenemos metas como Asamblea de Dios, de plantar iglesias a nivel nacional, hay metas concretas, ¿cómo nosotros podemos desde el arranque de una iglesia aplicar todos estos procesos que están a nuestra disposición? Y digo yo, eso también nos ayudaría a evitar todas esas dificultades que vive una iglesia que nació de forma espontánea, sin intencional, pero sin herramientas que le permitieran ser una iglesia mucho más consistente. Quisiera que nos hable un poco, y bienvenida al programa, pastora Yolivet. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Un privilegio siempre compartir con usted y además con todas las personas que sintonizan este programa, nos escuchan en radio, otros lo ven por medios digitales, y a todos ellos un placer saludarles y una bendición estar esta oportunidad compartiendo. La pregunta que usted me hizo es muy interesante, porque de repente algunos pueden creer que revitalizar iglesias y aplicar diagnósticos de salud de iglesia, de salud del ministro, hacer un FODA, una línea histórica, realizar un plan de trabajo, no aplica para una obra nueva.
porque decimos, ¿y qué va a planificar si no tiene nada? ¿Qué va a diagnosticar si apenas está iniciando? ¿Qué línea histórica va a construir o cómo va a aplicar un proceso de medir las fortalezas, las oportunidades, las habilidades o las amenazas de una iglesia local? Sí, apenas está iniciando. Sin embargo, puedo decirle desde mi experiencia que a pesar de que todavía no tenemos un año, algunos de los hermanos que yo tengo el privilegio de que estén conmigo no son nuevos en la fe. Algunos ya tuvieron su experiencia de estar en otra iglesia con otra persona. Y en un proyecto nuevo de plantación de iglesia, uno tiene su propia estructura. Uno tiene su propia visión, uno tiene una misión, tiene valores. Entonces, muchas veces eso difiere a la visión y a la misión que había en la iglesia local anterior donde pertenecieron. Igual pasa con un nuevo creyente que no conoce nada de este mundo de la fe, que viene totalmente con una ideología de una vida secular totalmente. Entonces, él necesita primero saber que esta iglesia que está naciendo tiene una visión, que es el propósito de Dios para ese lugar, para esa comunidad de la cual ahora es parte. Debe saber que en esa iglesia local tenemos una misión que está enfocada en cumplir el mandato de la Gran Comisión. Y aunque sea 2, 3, 4 hermanos, lo que usted tenga en una plantación de iglesia, todo el mundo necesita saber que usted como pastor no está improvisando, que usted como pastor tiene un plan, tiene una visión a seguir, tiene una misión, tiene valores definidos. Y que como pastor nuevo en una plantación está consciente de cuáles son sus fortalezas y cuáles son las debilidades. Por ejemplo, una debilidad de una plantación de iglesia, como la que nosotros tenemos en una casa, tiene la debilidad que no tiene un templo, alguien podría decir eso. Pero para mí también es una fortaleza, porque estoy cerca de vecinos que tal vez no llegarían a un templo, pero llegan a mi casa porque los saludo. Entonces depende de la perspectiva de que usted lo esté viendo. Tiene otras debilidades, pero también tiene muchas oportunidades. Y en este proyecto de plantación de iglesia es necesario de que usted sea guiado por el Espíritu Santo y aprenda a ver las oportunidades en medio donde otros ven crisis y dificultad. Y es que la propuesta no se enfoca en el templo, se enfoca en la gente, ¿cierto? Así es. Entonces, cuando hablamos de revitalizar una iglesia, no estamos diciendo de pintar un templo, de limpiar una estructura, de hacer los baños. Todo eso es parte, porque es una función administrativa. Pero el trabajo que se hace es con la persona, con la salud en su vida devocional. Hablamos a ver cómo estamos, tenemos que evaluar cómo la iglesia está teniendo ese tiempo de intimidad con Dios. Si están leyendo la Biblia, si están creciendo espiritualmente, cómo se realiza el trabajo en equipo. Y aunque sea una iglesia pequeña, pastor, cuando usted tiene 5 líderes, esos hermanos líderes hacen muchas funciones. Ellos, algunos cantan, predican, dan clase a los niños, le ayudan a considerar las ofrendas, son los mismos que le ayudan en el área de servidores, porque tenemos múltiples funciones porque no hay muchos en quien delegar. Entonces, en una plantación de iglesia, nosotros también tenemos que estar conscientes de estos planes de salud de iglesia para que crezcamos bien. Es más difícil darle salud a algo que ya está enfermo, a que algo que están haciendo como una plantación de iglesia nazca saludable. Nazca siguiendo principios, siguiendo una ruta establecida de un proceso de crecimiento, obviamente guiado por el Espíritu Santo, pero también auxiliado con herramientas de hombres de Dios, mujeres de Dios, al que el Señor los ha inspirado para que hoy nos sirvan a nosotros. ¿Sabe cómo veo esto yo desde una perspectiva de una plantadora? Que alguien se tomó el trabajo de allanarme el camino, de facilitarme las cosas, que no voy a pasar por tal vez las duras experiencias de otros plantadores, porque hay alguien que con estas herramientas me está mentoreando, me está guiando de cómo hacerlo más rápido, más fácil y más efectivo. Entonces, esa es mi perspectiva. Usted nació en el Evangelio. Así es. Y, digamos, me pasa igual a mí, hemos visto cómo evoluciona una iglesia, cómo funciona una iglesia, y como Asamblea de Dios tenemos más de 100 años de existir en este país. Y el punto es, de repente uno dice, pero ¿qué nos van a enseñar si tenemos tantos años de existir y tenemos tantas iglesias a nivel del país? ¿Usted considera que a pesar de la trayectoria, de los años, a pesar de la cantidad de iglesias que hay en el país,
una herramienta como esta se torna vital para nosotros. Por supuesto que sí. Como usted dice, yo nací en Santa María de Pantá, a 220 kilómetros de la capital, y nací en una iglesia de área rural, en un barrio conocido como el Acerrío, que en ese tiempo ni calles pavimentadas, cultos con una guitarrita. ¿Y qué hacíamos nosotros como iglesia local para plantar una iglesia? Porque esa iglesia donde yo nací en la fe ha plantado varias iglesias. Los sábados, por ejemplo, nos íbamos a una comunidad que estaba a unos 5, 8, 10, 12 kilómetros de distancia y hacíamos cultos evangelísticos, hacíamos campañas, y con la gente que nos ganábamos en una casita empezábamos a hacer un grupo, y de repente, como es un lugar donde hay muchos terrenos, un hermano tal vez tiene 5 o 10 manzanas de tierra, aquí les voy a ganar un tuquito, hagan el templo, y empezaban techitos, con las mismas, ni tan siquiera eran aserrada la madera, a veces eran unos árboles cortados, todos rollizos allí, y le ponían unas cuantas techos, y se reunían los hermanos, y así empezaba una iglesia, un obrero que llegaba, un líder de una iglesia, reunido con una familia. Y así empezaron. Yo recuerdo esa época de mi vida, y no estoy diciendo que no se pueda seguir haciendo. Lo hemos hecho por años, ha funcionado y sigue funcionando. Pero ahora estas nuevas propuestas, dice, empiece haciendo un grupo, y nos da qué cosas hacer en un grupo y qué no hacer. Porque a veces cometemos errores nosotros. En la buena disposición de querer hacer algo para el Señor, decimos cosas inapropiadas en el momento de iniciar una plantación. Y esta herramienta te da consejos y te dice, no haga esto, hacerlo de esta manera, tener la proposición de un formato, de un culto. Antes nosotros decíamos, usted cante, hermano, hasta la hora que lleguemos. Usted predique sin un plan. Pero ahora te dice esto, no, si usted va a hacer un grupo, planifique tantos minutos de adoración, tantos de esto. Entonces lo porque que hace es un grupo nuevo, gente no convertida. lo esquematiza de una manera, y alguien dice, no necesitamos eso, lo único que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Créame que en el orden y en esos esquemas también obra el Espíritu Santo, también toca a las personas. Y en una plantación lo básico es esto, pastor, el poder del Evangelio son vidas transformadas. Y cuando usted está plantando una iglesia y ve que se gana una persona de la comunidad que antes tenía malas relaciones, y ahora el Señor sana su vida personal, su relación con su familia, su relación con sus vecinos, y usted ve esa transformación de vida, eso es lo que realmente nos inspira a nosotros para seguir haciendo la obra evangelizadora, la transformación de vida. Y una vez que usted ha visto el primer paso de conversión y de transformación, la vida cristiana es un proceso. Esa persona que ahora sirve a Cristo, que ahora está transformando su vida personal, también tiene que crecer espiritualmente, tiene que dar frutos. Y el objetivo que nosotros buscamos en un creyente no es que esté llegando a los cultos todos los días en la semana nada más y esté esperando que Cristo venga y se lo lleve al cielo, sino que sea un discípulo comprometido con la gran comisión, que además de haber recibido el regalo de la salvación, él también comparta las buenas nuevas con otros. Esto tiene un doble efecto, que es muchos más efectos que dos, pero por un lado, la persona que acepta al Señor, él es un testimonio vivo para la comunidad, pero la persona que está haciendo la labor de plantación se siente gratificada de ver que su trabajo, contento, feliz, que su trabajo tiene el respaldo del Señor. Y yo juzgo que en estos desafíos que tenemos como Asamblea de Dios a nivel del país y a nivel global, debe estar claro eso, ¿verdad? Que no solamente se trata de llenar locales, se trata de transformar la vida de personas y de una comunidad entera. Porque cuando el Evangelio llega a una comunidad, la historia de esa comunidad tiene que cambiar, porque el Evangelio cambia todo. Así es, la luz de Cristo que esté en nosotros hace que se esparza todas las tinieblas en alrededor. Y Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, la que le da el sabor. Si cada persona que nos está escuchando esta mañana dice, yo quiero ver una transformación en mi comunidad, procure que haya una nueva iglesia ahí si no hay. Yo quiero una transformación en mi ciudad. Usted necesita gente que se rinda a Cristo y que viva para Cristo, para que sean mejores ciudadanos. Una persona creyente es un mejor ciudadano.
La transformación no viene de otro lado, solo de Cristo. Así mismo es. Entonces usted quiere una nación cambiada. Queremos una nación, Nicaragua, amamos, más de 7 millones de nicaragüenses. La única solución y la única esperanza para cada ser humano es Cristo, y para esta nación también lo es. Entonces, por eso es que nosotros tenemos este año como Asamblea de Dios la meta de alcanzar 1 millón de nicaragüenses como Asamblea de Dios. Las otras denominaciones harán su parte, pero al menos nosotros como Asamblea de Dios estamos enfocadas en alcanzar 1 millón de nicaragüenses en el año 2024, y por eso este año se llama el año del avivamiento en la evangelización. Ahora, el hecho de que este año enfaticemos este lema no significa que lo siguiente, es decir, esto es el arranque para un despertar espiritual que no va a parar hasta que Cristo venga por su iglesia a la tierra, ¿cierto? Así es, pero lo que queremos hacer es conciencia para nuestros hermanos miembros de la iglesia, que la tarea evangelizadora no es función solo del pastor, ni del evangelista, ni del maestro, ni de un líder nada más. Ni es ocasional. Ni es ocasional, ni es eventual, ni es una campaña evangelística, ni es en Semana Santa, ni en fin de año, el 24 de diciembre. Es un estilo de vida. Cada día de nuestra vida usted tiene la oportunidad de llevar un mensaje de buenas noticias. Y este año lo que estamos haciendo es despertando en la vida del creyente esa conciencia, esa sensibilización por la evangelización. Y hemos aprendido algo impresionante estos días. Y es que si no hay compasión por el perdido, la gente no se compromete en la tarea de evangelizadora. Si la gente no ama la alma y no le duele ver cómo podrían pasar no solo una eternidad sin Cristo, porque honestamente a alguien que no tiene a Cristo no solamente le espera el infierno por la eternidad, aquí mismo en la tierra su vida es un desastre. Así. Sin Cristo. Entonces, si nosotros no tenemos dolor y compasión por la gente que vive sin Cristo y que está en tanta crisis, que podría ser diferente su vida si tan solo Cristo le llegara. Y a veces alguna gente dice, el evangelio es para el borrachito, para el drogadicto, para la persona que anda en prostitución, para la persona que anda en muchas cosas de inmoralidad sexual o esto. Pero en verdad el evangelio también es para el director del colegio donde estudian sus hijos, para la gente de la policía, para el dueño del negocio, para toda persona que aparentemente... No, y pueden tener buenas prácticas. Buenas veces gente sana moralmente, pero igual, moralmente sano se va a ir al infierno. Así es. Y hay gente que dice, yo no soy mala gente. ¿Ha escuchado así? Usted va a evangelizar y dice, yo no tengo ningún vicio, yo no tengo malas prácticas, soy buen vecino. Soy generoso, le doy a los pobres. Tengo un matrimonio, tengo hijos, y de repente creen que por eso tiene la vida resuelta. Tiene la vida resuelta. Y en verdad nosotros no somos buenos sin Cristo. Solo Cristo pone una bondad y un amor genuino en el corazón de las personas. Y esa tarea nosotros la debemos de tener presente. Por eso estamos preparando una iglesia que no sean solamente simples miembros, asistentes, congregantes, sino que cada miembro de las asambleas de Dios sea un discípulo comprometido. Y por eso, pastor, este 19, 20 y 21 de marzo, nosotros vamos a tener para líderes distritales de discipulado un entrenamiento con una herramienta de discipulado. Hay muchas. Usted discipula niños, jóvenes, mujeres, varones, grupos de matrimonio, grupos de crecimiento en casa, con muchas herramientas. Y eso no está malo, es parte del proceso. Pero debemos de saber que la formación de un discípulo comienza desde que lo ganamos. Lo ganamos para Cristo y luego tiene un proceso de consolidación, luego un proceso de formación doctrinal, una evidencia de que él está creciendo espiritualmente es que toma la decisión de bautizarse y después de bautizarse lleva un proceso de crecimiento, de formación. Porque él necesita, ahora que ya es una nueva vida en Cristo, saber cuál es el propósito de Dios para su vida, para qué lo salvó, cuáles son los dones que tiene, cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades, en qué área se puede involucrar en el servicio a Dios y a sus semejantes, y cómo pasar por esta vida dando frutos conforme al diseño que Dios tiene para su vida. Todo eso es un proceso de acompañamiento, de discipulado, porque hay gente que termina un módulo de conocimiento bíblico en la iglesia local y dice, yo ya soy un discípulo. Pero usted le pregunta cosas como, ¿usted ha compartido con alguien su fe?
¿Quiénes de sus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, usted ha sido el instrumento de Dios para ganárselo y hoy pertenecen a una iglesia local? Porque esa es la evidencia de un discípulo. Usted le pregunta en qué áreas está sirviendo, cuál es el don que ha descubierto que usted tenía, el llamado de Dios y lo está ejerciendo. Usted se va a dar cuenta que hay gente que tiene 20 años, 15 años, 10 años de pertenecer a una iglesia y van a los cultos, dan sus ofrendas, participan en algunas actividades, pero no se involucran en la vida de la iglesia, en el quehacer de la obra. Y eso no es ser un verdadero discípulo. Tenemos un gran desafío, realmente, y creo que este año nosotros deberíamos de estar expectando que esto sea como un nuevo relanzamiento de la Iglesia del Señor de cara al cumplimiento de la Gran Comisión y ver a la iglesia movilizada por todos lados, entrenando a jóvenes para evangelizar, entrenando a niños para que evangelicen, las mujeres evangelizando, los hombres evangelizando, y yo creo que una movilización de la iglesia, porque de pronto uno cree que el evangelismo es efectivo si lo hacemos en una plaza. No estoy en contra de eso yo, no estoy en contra. Sin embargo, generalmente la convertimos en una fiesta de nosotros mismos. Traemos a un salmista pensando en nosotros, inclusive hasta queremos que sea el que nos gusta a nosotros. Y cuando hacemos un evento evangelístico no lo hacemos pensando en nosotros, lo hacemos pensando en el amigo, en el que no conoce al Señor. Así que todo el formato es ser pensando en ello. Qué lindo entonces va a ser ver a la iglesia en un despertar espiritual, y creo que también eso mide de alguna forma, pastora, nuestra vida espiritual, la pasión por los perdidos. Porque uno no puede considerarse bien espiritualmente hablando cuando uno está indiferente al montón de gente que no conoce a Cristo Jesús. No puede ser así. He hecho la pregunta con alguna frecuencia en la iglesia: ¿cuántos le hablaron de Cristo cuando menos una persona esta semana? Una semana completa. Y hay gente que no la levanta. Y no la levantan siempre. Lo que indica que algo no está bien. Y eso es lo que intentamos corregir para que se convierta en una cultura, en un acto de obediencia, el compartir la fe con los que no conocen al Señor. Así es, la Biblia dice que en nuestro interior correrán como ríos de agua viva. Y esa agua viva que nosotros hemos recibido de la luz de Cristo debe surgir de forma natural de nuestro ser interior. Nadie debe estarnos diciendo: usted tiene que evangelizar a una persona esta semana. Yo debo sentir la necesidad de compartirlo. Debe ser parte de mi estilo de vida el querer hablarle a otros de Cristo. Y llegar feliz el domingo con 2 o 3 personas. Miren, nuevo, me lo gané para Cristo. Pastor, el Señor me habló esta semana. Hubo una necesidad donde mi vecino y me llamaron para que orara por ellos. Y en ese momento el Señor se glorificó, porque el Señor sigue haciendo milagros. Amén. El Señor sigue sanando, el Señor sigue salvando, el Señor sigue restaurando. Y yo creo firmemente que la iglesia del Señor está teniendo un tiempo de renuevo. Y usted como líder, no solamente en Asamblea de Dios, sino también dentro de otros del gremio cristiano, evangélico de Nicaragua, usted se ha dado cuenta que en otras denominaciones Dios también está trayendo un despertar. Lindo, mover de Dios por todos lados. Y eso significa que el que hace la obra es el Espíritu Santo, porque no es casualidad que todos estemos unidos en un sentir, en un solo mismo pensar, de traer avivamiento sobre esta nación, de traer evangelización. Haciendo lo mismo, como que si nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Así es. Los mismos énfasis. Esto tiene que ser algo de Dios. Definitivamente, porque Dios es el que aviva la iglesia y el Espíritu Santo es el que renueva la iglesia porque le pertenece a Él. Gracias, pastora. Que Dios me la bendiga. Amén. Bendiciones, pastor. Ha sido un placer el haber estado con ustedes y espero que este día domingo el Señor les bendiga de forma especial. Que Dios te use, pastor, que Dios te use, maestro de escuela dominical, que Dios use a todos los servidores que van a estar involucrados en la iglesia, a los ministros de alabanza, que este día podamos ver una manifestación extraordinaria del Señor en cada celebración de nuestras iglesias en todo el país.
Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.